En primer lugar, daros las gracias por la invitación y dar la bienvenida a todos los participantes de este congreso. Vamos a ver, para entender lo que busca el legislador en cuanto a la igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres, es importante acudir a la exposición de motivos del Real Decreto 902/2020. En él podemos ver que en el capítulo primero, en su artículo 1, habla del objeto. ¿Cuál es el objetivo de esta norma o de en este caso, de este Real Decreto, ¿no? Y nos habla de que son el conjunto de medidas específicas para hacer efectivo el derecho de la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva. Siguiendo con la exposición de motivos, en su capítulo segundo habla de cuáles son esos elementos básicos para hacer efectivo ese derecho de igualdad del que hablábamos, derecho de igualdad de trato retributivo entre hombres y mujeres. En primer lugar, habla de la transparencia, que es lo que permite obtener información tanto a los propios trabajadores como a los representantes de los mismos, a los comités de empresa y delegados de personal, sobre esos elementos que hablaremos más adelante y que permiten ver esa posible discriminación entre hombres y mujeres. Y en segundo lugar habla de la obligación de igualdad de retribución o igualdad de trato retributivo entre hombres y mujeres. Siguiendo con la exposición de motivos, y uno de los objetivos de la ley o de la norma, es la utilización de los instrumentos o aquellos instrumentos que hacen posible esos principios de transparencia retributiva e igualdad de trato. Sigue en esa exposición de motivos, repito, hablando del registro retributivo como uno de los elementos de transparencia y de igualdad, y de la auditoría retributiva, que también es otro de los mecanismos que nos permite dicha transparencia y la igualdad de trato. Para ello, se ha adecuado el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Y ahí otra vez el legislador nos vuelve a mostrar cuál es la voluntad para evitar dicha discriminación. En primer lugar, si vamos al artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, veremos que el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución satisfecha directa o indirectamente, cualquiera que sea su naturaleza de la misma, es decir, puede ser retribución salarial o extrasalarial, sin que la misma pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo entre hombres y mujeres. En ese mismo artículo 28, veremos que en el punto 2, el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales de su plantilla, desgranados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. También el artículo 28 establece, como decíamos antes, el derecho del trabajador y su representación legal al registro salarial del que dispone la empresa. Luego veremos los mecanismos, cuál es el mecanismo cuando hay representación legal de los trabajadores y cuál es el mecanismo cuando no existe la RLT, pero en cualquier caso el trabajador podrá tener acceso a ese registro salarial de su propia empresa. Para terminar, el artículo 28 establece que cuando se produzca una brecha salarial superior al 25%, el empresario tendrá que justificar el porqué de dicha brecha salarial superior al 25%. Luego hablaremos de las causas o motivos que pueden dar o justificar dicha diferencia o dicha brecha salarial. Entrando ya en el Real Decreto 902/2020, que es el que regula la no discriminación
salarial por razón de sexo, vemos que el objeto, como decíamos en la exposición de motivos, es la no discriminación por razón de sexo en materia retributiva entre hombres y mujeres. Este Real Decreto será de aplicación a todas las relaciones laborales establecidas o reguladas en el estricto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre. En el capítulo segundo, el Real Decreto, como decíamos, 902/2020, regula los principios de transparencia retributiva y la obligación del empresario de retribuir igual por trabajo de igual valor. En cuanto al principio de la transparencia retributiva, se aplicará al menos a través de los instrumentos regulados en el presente Real Decreto, que son los registros retributivos, la auditoría retributiva y el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenido en la empresa y/o también en los convenios colectivos que tienen la facultad de regularlos. Y la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor está regulado, como decíamos, en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores y establece que un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigida para el ejercicio, los factores estrictamente relacionados con tu desempeño y las condiciones laborales en las que dicha actividad se lleva a cabo en realidad sean equivalentes. Es decir, que se entiende por naturaleza de las funciones o tareas del contenido esencial de la relación laboral, tanto la atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo, como la atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada. Se entienden por condiciones educativas, las que corresponden con cualificaciones regladas, igual de relación con el desarrollo de la actividad, y se entienden por condiciones profesionales y de formación aquellas que pueden servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la formación no reglada o la formación incluso reglada. ¿Por qué decimos esto? Porque decíamos antes de lo regulado en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, cuando habla de que se tendrá, cuando haya una diferencia superior al 25% de retribución de un sexo respecto a otro, el empresario tendrá que justificar el porqué de dicha brecha. Esta brecha, como establece el Real Decreto, puede ser por muchos motivos. Es decir, mientras el empresario lo justifique, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuáles pueden ser? Pues de diferente contenido. Por ejemplo, podemos tener trabajadores, 2 o 3 trabajadores y 2 o 3 trabajadoras que por un mismo trabajo cobren diferentes salarios. Bueno, si hay una causa objetiva, como por ejemplo podría ser que estos trabajadores saben un idioma, son conocedores, por ejemplo, del inglés, mientras que sus compañeras lo desconocen, pues esto justificaría el que los trabajadores cobren, en este caso, un salario superior al de sus compañeras. O a la inversa, es decir, si una de esas compañeras, o las 3 compañeras, o las 4 compañeras, tuvieran una responsabilidad superior en un momento determinado, porque asumen parte dentro de la misma categoría o grupo unas responsabilidades superiores, pues eso justificaría que esas trabajadoras cobraran una retribución mayor que la que perciben sus compañeros. Pero en cualquier caso, insistimos que tendría que ser una causa objetiva la que justificara esa brecha salarial. De lo contrario, el empresario tendría que corregir esa brecha si no tuviera, insisto, esas causas objetivas. Para ello, para todo ello, y para establecer el porqué de esas brechas o por qué la retribución de uno o la retribución de otro, es muy importante establecer una valoración de los puestos de trabajo.
es decir, la valoración bien hecha de los puestos de trabajo, justificará el por qué ese puesto está más o menos retribuido que un puesto parecido o de la misma categoría o grupo profesional. Como decíamos, los ejemplos son infinitos. Yo he hablado del idioma, de una mayor responsabilidad, pero había muchísimos otros, como puede ser la penosidad, la toxicidad, etcétera, etcétera. Pero insisto que para ello es importantísimo tener una valoración de los puestos de trabajo. Para la transparencia retributiva, el Real Decreto lo que establece es toda una serie de instrumentos que nos permiten justificar o permiten llevar a cabo esa transparencia retributiva. La primera de todas, como decíamos antes, es el registro retributivo. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2, como hemos dicho antes, del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido, y eso es muy importante, el personal directivo y los altos cargos. Recordemos que la figura del alto cargo está al margen de la legislación laboral, es decir, el Real Decreto que regula la relación laboral especial del alto directivo queda al margen del Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto no se le aplica el Estatuto de los Trabajadores, se aplica el acuerdo entre las partes, en su defecto el Real Decreto que regula la relación especial de los altos directivos y en su defecto el Código Civil, pero en ningún caso el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, este Real Decreto sí que ha incluido y de forma expresa a los altos cargos para obtener al final este registro retributivo. Para ello tendremos en cuenta los valores medios de los salarios, los complementos salariales, muy importante, y las percepciones extrasalariales. Es decir, habrá que tener en cuenta todos los complementos y todos los conceptos que aparecen en la nómina, sean salariales o extrasalariales, que perciben el trabajador, para poder llevar a cabo ese registro retributivo. Dichos valores medios, como decíamos, y por conceptos, tendrán que ser desgranados por sexo y distribuidos conforme establece el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. A tales efectos, deberán de establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosados por sexo, la media aritmética y la mediana de lo que realmente he percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional. Es decir, la empresa tendrá que establecer lo que es la media aritmética, es decir, el número de trabajadores, la suma de la retribución dividida por el número de trabajadores, y esa sería la media aritmética que tiene que aparecer en el registro retributivo, y luego la mediana, que es aquella de la media de todos los trabajadores, es decir, si tenemos un conjunto de 5 trabajadores o 6 trabajadores, pues el tercero, ese será la mediana. Si tenemos 10 trabajadores, el 5, esa será la mediana, que es distinto, como decíamos, a la media aritmética. Pero ambos resultados, la media aritmética como la mediana, tendrán que aparecer, como decíamos, en el registro retributivo. Siguiendo con la transparencia, ¿cómo podrán acceder los trabajadores o tener información respecto a ese registro retributivo, como decía? Pues bien, el acceso al registro retributivo puede ser de dos maneras. Empresas en las que existe representación legal de los trabajadores, la RLT, y empresas en las que no existe. En el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores, el trabajador podrá solicitar al empresario que le informe sobre el registro retributivo, pero el empresario solo tendrá la obligación de comunicarle los porcentajes que han resultado de ese registro retributivo. Sin embargo, cuando exista representación legal de los trabajadores, no solo tendrán derecho a
a la totalidad, a conocer y a tener acceso a la totalidad del registro retributivo, sino que se les tendrá que informar con 10 días de antelación a la aplicación del mismo, y a los cuales ellos podrán hacer los comentarios que no son vinculantes que consideren oportunos. El segundo de las medidas para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades, en este caso la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, la primera, como hemos dicho, es el registro retributivo, y la segunda, la auditoría retributiva. ¿Vale? Auditoría retributiva irá acompañada, o debe ir acompañada, del plan de igualdad, y como ya os informarán más adelante de su contenido, pues me abstengo de hablar del contenido de la auditoría retributiva. La transparencia en cuanto a la negociación colectiva. Es decir, como hemos dicho antes, el empresario deberá informar al trabajador solo de los porcentajes. Sin embargo, sí que tendrá que informar a la representación legal de los trabajadores 10 días antes de la totalidad del contenido de la misma. Sin embargo, los convenios colectivos también pueden intervenir, ¿de acuerdo? Y marcar cuáles son las pautas y cuáles son los criterios en los que se debe hacer este registro retributivo, ¿de acuerdo? Ahí es de gran importancia lo que establezcan los convenios colectivos para realizar o para llevar a cabo este registro retributivo. Este mismo se aplicará a los empleados a tiempo parcial, teniendo en cuenta la reducción de jornada que tengan y la reducción del salario, pero se aplicará exactamente igual, aunque el trabajador, insisto, trabaje a tiempo parcial o con jornada reducida. La participación institucional, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas dentro del ámbito de la participación institucional, realizará y diseñará una guía o protocolo de buenas prácticas para la negociación colectiva y las empresas que permitan identificar y superar los estereotipos en la contratación y promoción. Es decir, el Ministerio podrá intervenir a través, como hemos dicho, de la negociación colectiva, pero todo esto todavía está por desarrollar y a estas alturas el Ministerio no ha hecho absolutamente nada. Todos estos principios o todos estos criterios que hemos analizado hasta ahora serán de aplicación también al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, es decir, todo el personal laboral que preste servicios en las administraciones, no los funcionarios, sino el personal laboral, le será igualmente de aplicación todo lo apuntado hasta ahora. Y hasta aquí mi intervención. Agradeceros una vez más vuestro interés y vuestra participación en la conferencia, y cualquier pregunta, pues al final de las ponencias, a vuestra disposición para poderla contestar. Muchísimas gracias a todos.